tarde. Dios les bendiga de una manera especial a todos mis hermanos, amigos que me están viendo a esta hora de la tarde. Maravilloso Señor. Nos siguen a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga de manera especial a todos mis hermanos. Viva el Señor para siempre. Gloria a Dios. Muy bonita esta hermosa tarde. Maravilloso Dios. Estamos delante de la presencia de un Dios maravilloso. Un Dios poderoso. Gloria al Señor. Y tengo siempre, como todo cristiano, debemos tener la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la Biblia, la que nos puede ayudar a nosotros a resolver muchas situaciones, gloria al Señor. Y tengo en este momento acá el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A los miles de millones de hermanos y amigos que me están viendo a estas horas de la tarde. Maravilloso el Señor. Y dice la palabra del Señor como sigue. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Maravilloso el Señor. Dice claramente allí, ese versículo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas como está escrito, más justo por la fe vivirá. Nuestro Dios y Padre Santo, maravilloso, el Rey de la Gloria, Padre, te adoro, te bendigo, Señor amado. En este momento, Padre de la Gloria, toma el dominio, el control, Dios mío, el señorío, Padre de la Gloria, a todas las vidas que están oyendo, mirando, Dios del cielo, Padre. Maravilloso eres tú, Rey de Gloria, Espíritu Santo de Dios, Dios del cielo, Padre. Toma el dominio, el control, Dios amado. Gracias, Padre, por todo lo maravilloso y lo que estás haciendo y lo que vas a seguir haciendo, Padre amado. Vive el Señor para siempre, gloria a Dios, aleluya, vive Cristo. Mi alma te alaba, te bendice. Gloria al Señor. De pronto no alcanzo a mirar las letras, los hermanos, hermanas, gloria al Señor, hermano William, su esposa, sus hijas allí, hermana Kaira, Dios le bendiga, los hermanos allá, hermana Davis, todos los hermanos, hermano Edgar, Dios les guarde poderosamente. Gloria al Señor, vive para siempre. Como la lectura que se hizo en el Evangelio, en el paladino del Evangelio, gloria al Señor, gloria para siempre, el apóstol Pablo, el paladín de los Evangelios, Romanos 1:16, y como tema, como título, el Evangelio, buenas noticias de salvación para un mundo que no tiene, maravilloso digo, que no tiene esperanza o que no tiene salida, un mundo que se encuentra en este momento al borde de una destrucción. Gloria al Señor. Eso es, el Evangelio, buenas noticias de salvación para un mundo que está allí sufriendo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Allí vemos por la palabra de Dios el Evangelio, como todo, muchas personas, hay muchas ideas, muchos conceptos. Se cree que el Evangelio, vive el Señor para siempre, es una religión más. Pero déjeme decirle, mi estimado hermano, bendito sea Dios, mi estimado amigo, el Evangelio no es una religión. Como lo dice la Biblia, el libro de allí el Señor de Romanos, el Evangelio, Pablo lo pudo expresar de una manera muy categóricamente. El Evangelio es poder de Dios. Cuando hablamos de poder, la palabra poder allí, vive el Señor, la misma palabra tiene allí dos significados. Una es dunamis, que ahí donde viene la palabra, no tsunami, sino dunamis, es en el griego. Maravilloso Señor, que donde viene la palabra dinamita o el dinamus, donde lo que genera allí, maravilloso Señor, eso es lo que allí refiere la palabra, el de la palabra poder. Y también la palabra poder de otra forma, exuaxia, maravilloso Señor, que es autoridad delegada, conferida, maravilloso Señor. Y por eso el apóstol Pablo pudo allí diferenciar de poder. Hay muchos poderes, poder político, poder económico, hay muchos poderes, poder militar y poderes, diversos tipos de poderes. Pero en el mundo espiritual solo existen dos poderes. Maravilloso Señor, un poder sin límite y un poder limitado. Maravilloso Señor, en el reino. Gloria a Dios. Entonces podemos ver allí, vive el Señor para siempre, que el apóstol Pablo hacía allí una diferencia grande, que el Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio es de Cristo, maravilloso Señor,
es poder de Dios y explica para salvación, que es el Evangelio y que puede ser el Evangelio, o sea, los beneficios del Evangelio, gloria al Señor. Y podemos ver en cuanto a lo que significa una religión, la palabra religión en el vocabulario, por ejemplo, está el griego, el arameo, el hebreo, el latín. En el latín, etimológicamente, en el latín, el Señor es una raíz, allí, cuando, lo que quiere decir allí, maravilloso Señor, re o religión o religionis. Eso es lo que quiere decir allí en el latín. También significa, gloria al Señor, lo que en cuanto a religión, gloria a Dios, quiere decir también, maravilloso Señor, ligar, ligare, viene de la palabra ligar, viene de la palabra ligamer, gloria al Señor, o ligar, amarrar o atar, eso es lo que quiere decir, maravilloso Señor. Definición de la religión. Las religiones, gloria al Señor, se compone de creencias, de ideas, de rezos, de mitos, gloria al Señor, de tradiciones, supersticiones. Es lo que el hombre hace, el hombre ha hecho, ha querido hacer, gloria al Señor, ligar a Dios, ligarse a Dios. Es una religión, es creada por el hombre, la religión es creada por el hombre, maravilloso Señor. Cambio el Evangelio, gloria al Señor, el Evangelio, gloria a Dios, el Evangelio significa en el griego, porque la mayoría de lo que fue Marco y todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en el griego. El Evangelio en el griego, maravilloso el Señor, quiere decir buenas nuevas o gratas nuevas, maravilloso Señor. Buenas nuevas o gratas nuevas. Buenas nuevas, gratas o buenas nuevas, que es la misma palabra buenas nuevas o buenas noticias. Gloria al Señor. Eso es el Evangelio. Es buenas nuevas o gratas nuevas. Gloria al Señor. Y están los evangelios, que es, allí vemos los 4 evangelios, que tiene que ver con la vida de Cristo, el nacimiento, allí de la Virgen, el Señor, su vida, todo lo que pasó allí, su vida, la vida totalmente de Jesús, habla de sí, lo que tiene que ver con cristología, la parte de los 4 evangelios. Los evangelios que hablaron allí, hablaron de Jesús, gloria al Señor. Por ejemplo, el libro de Mateo presenta a Cristo, es decir, un mensaje dirigido al pueblo judío, el pueblo hebreo, maravilloso Señor, para demostrar el verdadero reino de Dios aquí en la tierra, cuando Él vino, maravilloso el Señor Jesucristo. Es decir que allí, contrapuncente allí, contra esas ideas opuestas, opiniones falsas de la religión, vive el Señor para siempre, de la falsa religión del judaísmo. El Evangelio es muy diferente al judaísmo. Gloria al Señor. Por eso Mateo presenta el verdadero reino de los cielos. Gloria al Señor. El libro de Marco presenta el mensaje de Marco, hablando del Señor, Evangelio según San Marco, mensaje dirigido a los gentiles, y presenta a Cristo, o habla de Jesús allí, maravilloso Señor, como el Dios, el Señor el que hace milagros, el obrador de maravillas, el Señor de señales, prodigios y milagros, sanidades, allí de salvación. El Evangelio de Lucas presenta a Jesucristo hablando allí, compañero de Pablo, Lucas allí, compañero del apóstol Pablo, que gran médico Lucas, y el gran apóstol Pablo, el paladín de los evangelios. El Señor presenta a Cristo como el Salvador, maravilloso Señor. Presenta a Jesús como el Salvador, el ayudador del que está caído, del que está afligido, del menesteroso, del que está destruido, del que le da la mano y levanta al caído. Así presenta el Evangelio de San Lucas, el Señor hablando de Jesús, el menesteroso, el rechazado, el destruido, el menospreciado, el marginado. De esa manera, así presenta el Evangelio de San Lucas, allí hablando de la persona de Jesús, es decir, los evangelios. Y la diferencia evangelio a evangelios, diferencia de evangelio, gloria al Señor, evangelistas, maravilloso Señor,
Hay una gran diferencia entre religión. Es decir, el Evangelio no es ninguna religión. Gloria al Señor. Y el Evangelio de San Juan, allí hablando de Jesús, presenta a Jesús, gloria al Señor, como la palabra divina. Es decir, una palabra divina encarnada, revelando al Padre para todo aquel que lo quisiera conocer o aceptar. Maravilloso Señor. Es decir, ahí están los 4 evangelios. Gloria al Señor. Que es muy diferente, no es una dogma, no es una religión. Ya vimos, la religión, gloria al Señor, es ligar o ligares. Gloria al Señor, que es amarrar, atar, gloria al Señor, ligar. Es lo que hace la persona. Por ejemplo, gloria al Señor, hablando del Evangelio, gloria a Cristo, para siempre. El Evangelio, buenas nuevas. El Evangelio, gratas nuevas. Por ejemplo, gloria al Señor, gratas nuevas. Dios allí le habló, por ejemplo, se habló en el Antiguo Testamento, fue, por ejemplo, le advirtieron a Noé. Se le advirtió las gratas nuevas a Noé. Gloria al Señor. Noé fue advertido por el mismo Dios que preparara una arca para que él y su casa se salvasen del diluvio. Gloria al Señor, se salvasen entrando en el arca. Él se oyó las gratas nuevas y Noé oyó y su familia y entró en el arca y se salvó cuando venía la destrucción para toda la raza humana y los animales. Él oyó las gratas nuevas. O sea, oyó lo que usted está oyendo. Gloria al Señor. Es decir, el Evangelio. Gloria al Señor, que produce una solución. Las buenas nuevas de salvación. Y también vemos las gratas nuevas, que fue también allí cuando Dios le habló a Abraham. O Abraham, el padre de la fe, que más tarde llegó a ser el padre de la fe, que saliera de Ur de los Caldeos en obediencia para ser bendecido. Él también oyó las gratas nuevas y él oyó, y aún en su vejez, Abraham en su vejez, Dios le habló y le mostró las gratas nuevas, que tendría un hijo, le daría un hijo en esa condición. Maravilloso Señor, que sería padre de multitudes, padre de muchedumbre, que de sus lomos saldrían reyes y sacerdotes, que serían guiadores. De su simiente, gloria al Señor, gloria a Dios para siempre, de su simiente saldrían naciones, y las naciones son bendecidas, gloria al Señor, en ti serán benditas en ti, gloria al Señor, las naciones de la tierra. O sea, todo aquel que oye el mensaje, las buenas nuevas o las gratas nuevas de salvación, como usted, hermano, que está viendo allí a través del internet, gloria al Señor, en las redes sociales. Y también vemos allí las gratas nuevas anunciadas, gloria al Señor, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Más de 400 años el pueblo allí vivió un cautiverio. Maravilloso Señor. Pero ahí también llegaron las gratas nuevas. Se le habló también, gloria al Señor, se le habló también allí, y Dios usó a un Moisés, a un caudillo, a un líder, para sacar a su pueblo de la esclavitud. Gloria al Señor, de la esclavitud de los egipcios. Y ellos oyeron, toda esa nación oyó las gratas nuevas. No oyó una religión, porque no estamos hablando de religión, estamos hablando de Cristo y estamos hablando del Evangelio de Cristo. Gloria al Señor. Y oyeron allí los israelitas allí. Gloria al Señor para siempre. Oyeron allí para ser liberados, ser sacados con mano poderosa, usando la mano de Moisés, pero fue la mano de Dios la que obró maravilla. Oyó, el pueblo de Israel oyó las gratas nuevas de que vendría una solución, que vendría una salida, que vendría una restauración, que vendría el Señor a alguien a sacarlo de esa esclavitud, para mostrarle una tierra que fluía leche y miel. Eso es gratas nuevas, noticias muy bonitas, muy importantes, que es la que usted también debe de oír en esta tarde, gloria al Señor. Y también vemos allí, gloria al Señor, esa nación oyó las gratas nuevas, vive Cristo para siempre. Allí vemos a Pablo, que también le fue revelado el Evangelio glorioso de la gloria de Dios. Es decir, tratando de hacerme entender, como les dice nuestro hermano el líder ropero, hacerme entender, gloria al Señor, a la opinión pública, gloria al Señor, al mundo, a los amigos, a las personas que me están allí viendo, observando y analizando cada palabra, gloria al Señor. Y vemos allí que el apóstol Pablo fue también revelado
el evangelio glorioso de la gracia de Dios. Gloria al Señor. Lo que hace el evangelio, lo que puede hacer el evangelio, que hace el evangelio, gloria al Señor, y los efectos, lo que produce allí. Y vemos que lo que estaba era un misterio, lo que estaba oculto allí en la mente en muchas personas que hoy en día nosotros hemos conocido el evangelio de Cristo. Gloria al Señor. Estaba encubierto el misterio del evangelio. Por eso el apóstol Pablo se atrevió a decir mi evangelio. Y Pablo dijo, ay de mí si no anunciara el evangelio. Y Pablo, vemos allí, el Señor, que ese hombre pertenecía allí, el Señor, a la secta de los fariseos. Fue instruido a los pies de Gamaliel, un gran hombre, vive el Señor para siempre. Fue educado, fue allí instruido por Gamaliel, de la secta de los fariseos. Gloria al Señor. Y el apóstol Pablo, cuando se le reveló el evangelio de la gracia de Dios, él cambió de opinión, no cambió de religión solamente, porque hay gente que cambia de religión, pero no cambia de vida, porque es lo que hace el evangelio. El evangelio puede cambiar la vida del hombre. Gloria al Señor para siempre. El evangelio fue también preanunciado. Las buenas nuevas en el Antiguo Testamento fueron preanunciadas, gloria al Señor, y proclamadas gloria al Señor, en la venida del Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, cuando vino a esta tierra. Puede decir, fue preanunciada. Es decir, que el evangelio de Dios estaba preanunciando en el Antiguo Testamento para que aceptara el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de vida. Por eso es que vemos en Mateo también, gloria al Señor, y vemos en Marcos, dice Marcos 1:1, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así que el evangelio tiene un principio, y ahí vemos por la palabra cuál es el principio. Las buenas noticias, las buenas nuevas, o las gratas nuevas, gloria al Señor, como se usa en otras versiones. Maravilloso el Señor Jesucristo. Y vemos allí que fue preanunciado, y lo importante es que la gente aceptaron, gloria al Señor, lo que estaba allí en lo oculto, en el secreto, en el misterio, porque para algunas personas es un misterio que hacerse evangelio, que es ese evangelio, gloria al Señor, lo catalogan, lo ven, y lo pesan, lo analizan y creen, gloria al Señor, que es otra religión más. Por ejemplo, en lo que le estaba explicando, ligar, es lo que el hombre hace, gloria al Señor, ligar es la opinión, el vínculo, gloria al Señor, entre el hombre y Dios, es ligar, pero el evangelio no liga, el evangelio no amarra, el evangelio no ata, el evangelio desata, el evangelio desliga a la gente atada, el evangelio le trae solución a las personas, le trae salida, gloria al Señor, de los amarres, es lo que hace. Por eso allí no liga, no ata a nadie, gloria al Señor, mantiene a las personas libres. Nosotros somos libres porque un día nosotros conocimos el evangelio de Cristo. El evangelio es eterno, el evangelio es de Dios, el evangelio vino de arriba, lo trajo Jesucristo. Cristo no predicó otra cosa, Cristo predicó el evangelio de poder. Por eso el apóstol Pablo, siendo un gran erudito, siendo un maestro, siendo un hombre tan intelectual, un hombre tan sabio para en ese momento, instruido a los pies de ese hombre llamado Gamaliel, un hombre prominente, gloria al Señor, se atrevió a escribir en Romanos capítulo 1 versículo 16, no me avergüenzo del evangelio, gloria al Señor, porque es poder de Dios. O sea, cuando hablamos, gloria al Señor, de poder, volviendo a la palabra poder, que se contiene dentro de la palabra poder, maravilloso Dios, del dunamis, vive el Señor, habla de poder, habla de maravilla, habla de potencia, habla de valor, habla, gloria al Señor, de ser, que ese poder marca, ese poder señala, ese poder puede cambiar. Por eso es que el evangelio del Señor Jesucristo, gloria al Señor, puede cambiar. Maravilloso Señor. ¿Qué hace una religión? ¿Qué es lo que hace? En la religión la crea el hombre. Gloria al Señor. Hay más de 2000 y pico religiones en el mundo, y todos los días puede salir una diciendo que es la verdad. Pero el evangelio de Jesucristo es el único verdadero. Por eso el apóstol Pablo, en el libro del Señor de Gálatas, dice que si a nosotros viniera alguien o un ángel del cielo trayendo otro evangelio diferente, el Señor, que nosotros hemos aceptado, dice, seamos anatemas. Si todavía trato de agradar a los hombres, no será siervo de Cristo. Gloria al Señor, porque el evangelio, hay muchos evangelios,
muchas creencias, muchas opiniones, muchas ideologías, muchas maneras, gloria al Señor, de interpretar, de decir las cosas. Porque la palabra del Señor tiene allí las reglas de interpretación. Por yo leo bien la Biblia y la interpreto mal, ahí estoy haciendo mal, gloria al Señor. Pero si interpreto bien y leo mal, no está haciendo tampoco bien. Hay que leer bien y interpretar bien para que no se forme una herejía, una falsedad, una mentira, o entre, gloria al Señor, un estado de desilusión, como ha venido pasando. Pero el Evangelio es lo más decente. El Evangelio es lo más limpio que ha venido a esta tierra. Es como una profesión, gloria al Señor. Aunque usted lo vea de pronto como algo insignificante, que para usted eso no vale nada. Para usted eso como que no sirve para nada, vive el Señor. Pero el Evangelio es la respuesta de Dios al hombre. El Evangelio es la respuesta de Dios a la miseria del hombre que vive en esta tierra. Por eso son las buenas nuevas de salvación para este mundo, para estos países, para estos pueblos, para estas ciudades. Maravilloso Señor. No se predica una religión. Vive el Señor para siempre. Hay muchas religiones en el mundo. Por ejemplo, como la religión, los que creen, por ejemplo, en el Dios Alá. Maravilloso Señor. Los que creen en Mahoma. Vive el Señor para siempre. Cristo, dice Alá. Y allí Mahoma, su profeta. Pero Mahoma aún todavía sigue sepultado. Yo no sé en qué se basa, en qué cree. Maravilloso Dios, la gente que sigue, que creen allí en el Corán. Maravilloso Señor para siempre. Corán es una recopilación allí de libros, de lo que los escritos de Moisés, de Génesis, los 5 libros, el Pentateuco. Maravilloso Señor, ahí vemos, gloria al Señor para siempre. Ese es como allí el estudio, donde allí los musulmanes ellos tienen, maravilloso Señor, sus conceptos, sus ideas, sus cosas que se han fabricado y de esas reglas, y el que infringe una regla de esa, maravilloso Señor, es castigado por infringir una ley de esa, maravilloso Señor. Pero el Evangelio no hace esa manera. El Evangelio trae libertad, maravilloso Señor. Y hoy pues aquí tenemos la palabra del Señor. Los antiguos dicen la ley de Moisés, la Torá judía, vive el Señor, que es donde la ley de Dios se concentra allí en los 5 libros, el Pentateuco, maravilloso Señor, donde se habla, donde Dios muestra, donde Dios expresa, vive el Señor, la verdad de Dios a través del Evangelio de Cristo. Maravilloso Señor, pues eso, lo que siguen a Mahoma, esa es una religión. Maravilloso Señor, los seguidores de Mahoma es una religión. Mahoma está muerto. Mahoma no ha podido resucitar todavía de la muerte. Vive el Señor. Cristo, el autor del Evangelio, que el autor del Evangelio fue y siempre será Jesucristo, que es ayer y siempre, hoy, mañana y siempre, gloria al Señor. Es Cristo, el autor del Evangelio, es Cristo, el Hijo de Dios. Y está vivo, gloria al Señor, y está al lado suyo. Y el que puede hacer algo por su vida, por su casa, por su familia, vive el Señor para siempre. Y el que tiene el poder y el control y el dominio total, y vino y presentó el Evangelio. Él no predicó de Mahoma, gloria al Señor. Por ejemplo, los hindúes de la India, ellos tienen la creencia, y hay más de 300 y pico mil de dioses, creencias diversas, gloria al Señor. Pero fíjese cómo se vive, cómo se hace, maravilloso Señor. Pero Dios no necesita tantas religiones, tantas creencias, tantas cosas, para ayudar al ser humano a salir de ese atolladero, de ese estancamiento. Gloria al Señor. Solamente que esa persona crea, reciba el Evangelio del Señor Jesucristo, lo reciba en su corazón. Gloria al Señor. Cuando usted le da permiso y el Evangelio de Cristo entra hasta su vida, usted cambia. Gloria al Señor. El Evangelio te puede cambiar. Cambia tu manera de ser. Cambia tu manera de vida. Gloria al Señor. Cambia tu manera de pensar. El pensamiento, los patrones mentales se te cambian, porque el Evangelio, cuando tú recibes el Evangelio, estás recibiendo la persona de Cristo, porque Cristo vino a predicar, fue el Evangelio, gloria al Señor. No vino a predicar religiones. Por ejemplo, y el Señor para siempre, que una mujer musulmana no se pueda quitar el velo, porque es un delito, es una falla, gloria al Señor. Esas son religiones, son cosas, son métodos, son dogmas, dogmatismo, cosas que se han creado en la mente de las personas, y por falta de leer y por falta de estudiar, escudriñar, el mismo Señor Jesucristo dijo: escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Pues el Señor, ellas son las que hablan de mí. Nosotros, cuando estudiamos la palabra, estudiamos la Biblia, y sabemos que la Biblia es la verdad, y sabemos que lo que hay en todas las clases de Biblia en el mundo,
aún está en la Biblia católica, que es la Narca Colunga, la Biblia católica habla de las buenas nuevas, habla del evangelio, no habla de religiones, del Señor. Por ejemplo, la religión tradicional afirma y dice que María, por ejemplo, en el caso de María, y respetamos a María, el Señor, una mujer muy temerosa de Dios, una mujer santa, consagrada al Señor, pero María fue madre del cuerpo físico de Jesucristo, porque ya Jesús existía. Por eso dice la palabra en San Juan 1:1, en el principio era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Es decir, ya existía la palabra eterna, la palabra allí, el Señor estaba con Dios, Dios allí estaba con el Señor. Es decir que María, también de la raza caída de Adán, el Señor, también de esa descendencia, María, el Señor, nos dice que subió en cuerpo y alma al cielo. El único que ascendió en cuerpo y alma al cielo fue el Señor Jesucristo, que ascendió allí, que fue en presencia de sus discípulos, se elevó y lo ocultó una nube, gloria al Señor, para decir ese tipo de creencia, de fábula muchas veces, y que dentro de eso se reza el Señor y se cree y se enseña y se pretende a veces manipular a la gente. Maravilloso el Señor con el purgatorio, se pretende manipular a la gente con el limbo, con el catecismo, pero eso no es la verdad está aquí en la palabra. Que lea la Biblia, que se dé cuenta, usted mismo no está obligado a otras cosas, por el Señor. Solamente la palabra de Dios, no es la iglesia que está por encima de la palabra de Dios, no es, por el Señor, las creencias, no son las ideas, es Dios, maravilloso Señor. Y la Biblia está por encima de todo, y la Biblia es la que nos da a nosotros, y la Biblia es la que habla del evangelio, la que habla de las buenas noticias, la que habla de la grata noticia, el Señor, como fue aquella gente advertida en ese tiempo. Vive el Señor para siempre. María, como le repito, es madre del cuerpo físico de Jesús. Lo tuvo 9 meses en el vientre como toda madre, y dio a luz como toda madre. No fue que dio a luz por la cabeza, maravilloso el Señor, o que fue allí el Señor porque se cree y se pretende que inmaculada, la inmaculada fue lo que fue sobrenatural, fue la concepción, que fue sobrenaturalmente engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre virginal de María. Pero el nacimiento fue normal como cualquier otra mujer, maravilloso el Señor. Eso lo dice la Biblia claramente, en cualquier Biblia, y se le puede allí hablar a un señor de aquello, maravilloso Señor, a un señor, un obispo, vive para siempre con Biblia en mano, y eso está claramente. No existe purgatorio, no existe nada de esas cosas. Existen 2 lugares, un cielo y un infierno. Eso dentro de la religión caben esas cosas, que hay que pagar esto, hay que hacer aquello, maravilloso Señor, pero Dios es claramente, específicamente. Hay que hablar a la verdad a la gente para que la gente quede clara. Allá la gente, si no quiere seguir la verdad del Señor, allá ya son cosas de la persona, pero hay que hablarle claro a las personas. Maravilloso Dios, vive Cristo para siempre. Vive el Señor para siempre. María existió y hoy en día, maravilloso el Señor para siempre. Ella no es madre de Dios porque Dios no tiene madre. Ella, el Señor, es un ser allí, vive Cristo para siempre. Para ser madre de Dios tiene que haber existido antes que Dios. Dios no tiene principio ni fin. Dios es increado. A Dios no lo ha creado nadie. Gloria al Señor. Así que allí esas ideas, esas religiones, allí que se ha inventado el hombre para tratar de tener al hombre allí confundido, engañado, vive el Señor para siempre. Cuando llega el Evangelio del Señor rompe esas cadenas. El Evangelio del Señor es unipotente, maravilloso Señor. El Evangelio es una potencia. Vive el Señor para siempre. Cuando hablamos de potencia, por ejemplo, la potencia más grande que hay a este momento, la nación de Estados Unidos, la potencia. Eso significa potencia, que no hay otro que le iguale. Pues eso es una comparación. Maravilloso Señor. El Evangelio de Cristo es una potencia, pero una potencia celestial, una potencia divina. Es un poder, es una autoridad. Dentro del Evangelio hay poder. Maravilloso el Señor. Dentro del Evangelio hay un poder, porque el Evangelio es eterno. El Evangelio no lo ha creado el hombre. Fue Dios que diseñó el Evangelio en el reino de los cielos, lo envió a la tierra con una forma de vida, una forma para que el hombre pudiera aceptar el Evangelio, vive el Señor, y vivir dentro del Señor. El Evangelio vive dentro de esa persona, y el Evangelio es el que le produce ese cambio. Pero el Evangelio, gloria al Señor, no es una dogma, no es una religión, gloria al Señor, no es creado por el hombre, no es ligar, no es amarrar, no es atar, como dice allí, gloria al Señor, maravilloso Dios, como dice en esa lengua que la gente le estuve diciendo, maravilloso el Señor, es el Evangelio, es un poder, viene de Dios, es eterno, no cambia. Maravilloso Señor, el Evangelio es perpetuamente, y por eso hasta el día de hoy
que van más de 2000 y pico de años, se habla del evangelio. Y por eso el diablo detesta el evangelio. El diablo no detesta las religiones, porque la religión al diablo le conviene las religiones para mantener al mundo engañado, entorpecido. Maravilloso el Señor. Pero el evangelio, cuando entra a una tribu, a una etnia, maravilloso el Señor, a un pueblo, a una organización, a un conjunto residencial, vive el Señor para siempre. El evangelio trae esperanza. El evangelio trae buenas noticias. Gloria al Señor, gratas noticias para un mundo que se encuentra al borde de la destrucción, un mundo que se siente destruido, un mundo que se siente desamparado, pero con una persona de esa oye el evangelio de Cristo, maravilloso el Señor, que tuvo oculto, que es como un misterio para algunas personas que no lo pueden entender. ¿Y sabe por qué no lo entiende usted, mi amigo querido? Porque para entender el evangelio tiene que tener una mente espiritual. La Biblia dice que los espirituales solamente entienden lo espiritual. Maravilloso el Señor. Es el evangelio que puede hacer cambios, modificaciones en la vida del hombre. Produce reacción. Gloria al Señor. Y la persona que se siente allí en una confusión, que no haya a dónde ir. Usted me habla en una cosa, me habla en otra. Yo como creo, como yo sé que me está hablando la verdad. Vive el Señor. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Usted no va a recoger, por ejemplo, un ejemplo fácil. El mamón produce mamón, el mango produce mango, la aceituna produce aceituna, la mata de uva produce allí las vides, maravilloso el Señor. Así que cada fruto, cada árbol se conoce por su fruto. El evangelio de Cristo, cuando está en una persona, produce los frutos de santidad, de amor, de paz, de tolerancia, de bienestar, de paz, de gozo. Es una persona noble, una persona sencilla, una persona diferente. Cuando el evangelio del Señor Jesucristo ha entrado hasta el corazón de una persona, vive el Señor para siempre. Esos son los frutos. Eso no lo estoy presentando a iglesia, porque iglesia tampoco salvan. Vive el Señor, lo estoy presentando es el evangelio. La persona debe ir a una iglesia, vive el Señor para siempre, porque ya es salva. Buscar una iglesia, vive el Señor, donde se le predique el evangelio completo. Buscar el evangelio donde consigue la paz. Buscar el evangelio donde consigue la vida. Vive el Señor para siempre. Pues aquella gente que, por ejemplo, esa religión allí musulmana cree en un Cristo muerto, que no ha resucitado. Nuestro Señor Jesucristo resucitó a los tres días, resucitó con poder y gloria. La tumba hoy usted puede ir a Israel y se puede dar cuenta exactamente donde sepultaron a Jesús. Y hay un letrero, no está aquí, ha resucitado. El autor del evangelio, vive el Señor, está vivo. Vive el Señor para siempre, ha resucitado, venció la muerte, venció al diablo, venció a los demonios, venció al pecado. Vive el Señor para siempre. Por eso es que nosotros no nos cansamos de predicar el evangelio de Cristo. Aún, como dijo un mexicano, nos entierran predicando y cantando. Vive el Señor, porque no nos cansamos de hablar. ¿Por qué nos cansamos de hablar? Porque sabemos que es la fórmula, que es la medicina para este mundo adolorido, este mundo golpeado, este mundo hundido en tiniebla, en pecado. Vive el Señor. Es la única respuesta, es la única salida, es la alternativa, es la solución, es el antídoto, es el oxigenante que necesita su hogar, su familia, usted, hermano. Es el poder que usted necesita. Cuando usted agarre el evangelio del Señor Jesucristo, venga lo que venga, puede venir lo que venga, pero el evangelio, como es poder, porque es un poder que viene de Dios, no del hombre. En la tierra hay muchos poderes, como le hablaba hace un rato. Poder político, poder económico, poder militar. Vive el Señor para siempre, pero ningún poder de eso, y el poder demoníaco, pero ningún poder de eso es comparado con el poder que hay dentro del evangelio de Jesucristo. Maravilloso Señor, es un poder, vive el Señor, que no tiene frontera, es un poder que produce cambio, es un poder que hace libre a las personas. Maravilloso Señor, vive para siempre. Nosotros adoramos no un Cristo muerto, un Cristo vivo. Ellos adoran un Cristo allí, el Señor, ese Mahoma está sepultado, pero el de nosotros está vivo y está reinante. Y te quiere salvar y te quiere cambiar a ti, y a ti, a tu familia, a tu nación, a tu pueblo. Vive el Señor para siempre. Los hindúes no se atreven a comerse una vaca porque para ellos la vaca es sagrada. Esos son religiones, creencias que se han sembrado. Pero el evangelio no siembra ese tipo de cosas. El evangelio no liga, el evangelio no ata, el evangelio no amordaza a nadie. El evangelio le quita la mordaza a los hombres, le quita la venda a los hombres. Gloria al Señor, lo hace libre. Gloria al Señor, no lo liga, porque esa es la palabra de religión, viene a ligar. El evangelio no liga, el evangelio desata, desencadena, hace libre al ser humano para que tenga paz, para que tenga vida, para que tenga... la religión es lo que el hombre crea para tratar de agradar a Dios, creando métodos, creando formas, creando maneras para tratar de agradar a Dios.
Pero como no se puede, entonces empiezan a decir otras cosas. Pero el evangelio es la gracia de Dios. El evangelio son las buenas noticias del reino de los cielos. Gloria al Señor. Él fue lo que hizo el Señor para traerlo a la tierra, porque el hombre por sí mismo no puede agradar a Dios, no tiene la fuerza suficiente, no tiene el poder, no tiene la autoridad, no tiene nada para poder enfrentar esa bestia, para enfrentar ese demonio. Pero en el evangelio de Cristo hay poder sobrenaturalmente, es un poder sobrenatural, es un poder que va por encima del poder humano, un poder que va por encima del poder político, del poder militar, es un poder que va por encima del poder demoníaco. Ese es por eso recibimos, nosotros estamos contentos con el evangelio, por haberlo recibido. Vive el Señor para siempre. Alguna gente se lamentan no haberlo recibido más jóvenes. Otros dicen algunos, yo hubiese nacido dentro de una iglesia y que me hubiesen hablado del evangelio desde muy pequeña edad, de 3, 4 años. Vive el Señor, porque el evangelio es el que le ayuda, le ha aportado a esta sociedad, le ha aportado a este mundo. Maravilloso Señor. Y como le explico así, hay muchas religiones, muchas cosas, pero vive el Señor para siempre. No son los mecanismos, no son las formas, no son las maneras. Vive el Señor para siempre, vive el Señor. El hombre puede hacer muchas cosas, es un esfuerzo que hace, es un esfuerzo que allí, vive el Señor, no hay que andar de rodillas. Vive el Señor para echar sangre, para agradar, para así mover a Dios. El sacrificio de Dios lo hizo, el evangelio no necesita de hacer otras cosas. Gloria al Señor, porque el evangelio es sencillo, tan sencillo que no hacer tantas cosas para agradar a Dios. Usted solamente lo recibe, usted lo acepta y ahí está haciendo la voluntad del Señor, porque lo más grande, lo más difícil, lo imposible lo hizo Jesucristo por usted. Maravilloso el Señor, no tiene que usted estar haciendo, caminar con una cruz en la espalda, caminar sobre el fuego. Vive el Señor para siempre, gloria al Señor, para siempre vive el Señor. Y hay muchas religiones, vive Cristo para siempre, y muchas cosas que hay en el mundo, muchas creencias, muchas ideas, pero el evangelio es uno solo. Gloria al Señor, el evangelio no cambia. El evangelio es eterno, el evangelio no es modificado, el evangelio es estructuralmente, es una forma de vida, es una forma de nosotros tener contacto con Dios. Ese es el evangelio que nosotros estamos hablando. El evangelio le ha aportado, vive el Señor, le ha aportado a este mundo, le ha aportado a las naciones, le ha aportado a los pueblos. Vive el Señor para siempre, le hace la vida a las personas más fáciles. Vive el Señor, aún le ha aportado a la sociedad, vive el Señor, gente que antes le servían al diablo. Gente que estaba, mira los cambios que produce el evangelio de una persona cuando la persona lo recibe. La persona que está, maravilloso el Señor, en la drogadicción. ¿Quién cambia un drogadicto? Yo sé que hay ahí, gloria al Señor, centro de rehabilitación. Y no estoy en contra de aquello, los 12 pasos. Yo lo he leído. Gloria al Señor para siempre. Vemos las rehabilitaciones, centro de rehabilitar, para rehabilitar allí una persona, el alcohólico anónimo, los drogadictos. ¿Quién puede cambiar? ¿Quién puede cambiar a un drogadicto? ¿Quién puede cambiar a un alcohólico? Yo sí sé quién lo puede cambiar. Se llama el evangelio de Jesucristo. El evangelio del reino de los cielos. Es el único que puede cambiar a un drogadicto. Puede cambiar a un alcohólico. Hoy en día, ¿cuántos drogadictos? Hoy en día son pastores. Son grandes evangelistas. Son grandes hombres de Dios. Pero ¿quién pudo lograr ese cambio? Gloria al Señor. El evangelio del reino de los cielos. Es el único que pudo lograr ese cambio. Porque es una fuerza sobrenatural. Porque es algo sobrenaturalmente, porque vive el Señor para siempre, es un poder sobrehumano que se encuentra solamente en el evangelio, porque solamente está en el evangelio, y es de Dios, y por eso los cambios, porque es de Dios. Si no fuera de Dios, no produciera ningún cambio, no hubiera los miles de millones en el mundo. Gloria al Señor, que algunos prefieren dar la vida porque saben en quién ha creído, en el evangelio del Señor Jesucristo. El evangelio de Cristo rompe las cadenas, el evangelio de Cristo rompe las ligaduras. Gloria al Señor. Hoy, ¿quién cambia bien el Señor para siempre? ¿Quién puede cambiar ese esposo adúltero? ¿Quién puede cambiar ese fornicario? ¿Quién puede cambiar a ese homosexual? ¿Quién puede cambiar esa lesbiana? Yo sí sé quién lo puede hacer, el evangelio de Cristo, maravilloso Señor. Cuando usted recibe ese evangelio, lógicamente, naturalmente tiene que producir un cambio. Produce cambios por dentro y por fuera. Gloria al Señor. Ese es el evangelio que nosotros predicamos. El evangelio de la gracia del reino de los cielos. Gloria al Señor. Cuando se introduce en una sociedad, en una vida, hay cambios que solamente lo puede producir ese evangelio. Maravilloso Señor. Es el único que puede hacer todo eso. ¿Quién puede cambiar allí, el Señor, para siempre? A un mentiroso. ¿Quién puede cambiar a esa persona? Solamente el poder del evangelio. Por eso el apóstol Pablo. ¿Quién puede cambiar a una persona que ande en un camino erróneo? El evangelio de Cristo. Cuando se le revela, la persona queda clara. Vive el Señor. Mucha gente confundida. Mucha gente que no hayan para dónde allí avanzar. Gloria al Señor.
Pero cuando la permite que el evangelio entre hasta su vida cambia, su vida es otra, su vida es diferente, su vida es distinta, su vida es transformada. Gloria al Señor. Le cambia ese esposo, le cambia esa esposa, le cambia a sus hijos. Gloria al Señor. Eso lo hace el evangelio del Señor Jesucristo. Por eso predicamos el evangelio del reino de los cielos. Predicamos la palabra. Gloria al Señor. Cuando usted la toma, cuando usted allí se apropia, mire, Señor, para siempre. Es un poder sobrenatural, es un poder glorioso. Gloria al Señor, es un poder que puede allí hacer algo maravilloso. No es la religión, gloria al Señor. La religión hace que la gente esté más encadenada, que esté más atada. La religión aleja a la gente de Dios. La religión hace que la gente sea más entorpecida. Gloria al Señor. Vive para siempre. Vive para siempre el Señor Jesucristo. Eso es lo que hace la religión. Pero el evangelio nos acerca a Dios, nos acerca a la gracia. El evangelio nos eleva, gloria al Señor. El evangelio nos abre la mente, nos quita las dudas. La gloria al Señor es lo que el poder del evangelio. Gloria al Señor. Por ejemplo, un judío y un musulmán, gente que se odian tanto, pero ambos conocen el evangelio. Eso es lo que hace el evangelio. El evangelio produce paz, produce perdón. Maravilloso el Señor, porque hay religiones que son religiones sangrientas, donde hay gente que se amasacran porque no creen igual que ellos. El mismo que escribió este libro aquí, Romanos 1:16, en un tiempo cuando no conocía el evangelio, arrastraba a la gente porque tenía una ideología, tenía una creencia, creía allí los fariseos ciegamente, fariseos de fariseos. Vive el Señor para siempre. En cuanto a la ley, era un hombre allí honesto, pero andaba torcido, andaba haciendo cosas indiferentes, gloria al Señor, haciendo cosas indebidas. Pero el día que se le reveló el evangelio en el camino a Damasco, hasta ese día cambió, gloria al Señor. No había podido cambiar más antes. Usted no va a cambiar nunca antes, gloria al Señor. Nunca puede cambiar si no permite que el evangelio entre hasta su vida, hasta su hogar, hasta su casa, gloria al Señor. Y este hombre que escribió el libro de los Romanos y muchas otras cartas paulinas, maravilloso el Señor, un tiempo él vivió engañado, él vivió como puede estar usted engañado también, creyendo como creía ese apóstol cuando era Saulo de Tarso. Vive el Señor para siempre. Eso es lo que hace el evangelio cuando un par de enemigos se odian a muerte, pero ambos conocen el evangelio. Los amistas se perdonan, se abrazan. Un judío y un musulmán, un árabe, vive el Señor para siempre abrazado. Pues el Señor es lo que hace. El evangelio extiende puentes de solución. Eso es lo que hace el evangelio. La religión hace alejar al hombre de Dios. Lo amasacra, lo acorrala, lo subyuga, lo esclaviza. Como dice el mismo en ese allí, gloria al Señor, como significa ligar, amarrar, atar, gloria al Señor. Pero el evangelio es todo lo diferente. Maravilloso Señor, es lo que hace la diferencia, es lo que produce ese cambio, gloria al Señor, es lo que puede ayudarte en esa casa, en tu familia, que no has podido encontrar un punto de allí donde tú tienes que, solamente busca al Señor, busca su palabra, busca ese evangelio, gloria al Señor, que lo vas a conseguir allí. En los libros, allí la palabra de Dios, consigue el evangelio, el que te abre la mente, el evangelio de Cristo. Por eso es que el evangelio es tan odiado. Y el que lo odia más, sobre todo, es el diablo y los demonios. Y la gente que odia el evangelio, guiada por el diablo, para destruir a muchas personas, vive el Señor para siempre. La gente guiada por el diablo, odia el evangelio. ¿Sabe por qué el diablo odia tanto el evangelio? Porque el evangelio le ha hecho tanto daño al diablo, le ha hecho daño a Satanás, que el Señor reprenda. Le ha quitado a muchos brujos, le ha quitado a muchos hechiceros, le ha quitado a muchos santeros, le ha quitado a muchos espiritistas, le ha quitado a muchos ateos que decían en un tiempo: yo no creo en Dios, yo no creo que Dios exista. Vive el Señor para siempre, gloria al Señor, vive Dios para siempre. Es como esa anécdota de un hombre, de un peluquero, un barbero ateo que no creía en Dios. Y llegó el hermano a hablarle y comenzó a decirle: Dios no existe, porque si Dios existiera, no estuviera pasando lo que está pasando. Mire cómo está esto. Y empezó a hablarle todo lo contrario. Y este hombre, él pensó que no tuvo una palabra, cómo decirle. Y cuando salió el hermano, miró a alguien allí todo mechudo, allí vive el Señor, todo peludo allí, y lo llevó y le dijo: los barberos no existen, vive el Señor para siempre. Y él dijo: ¿y para qué tú y yo? Vive el Señor. Y dijo: si los barberos existieran, no existirán hombres con el pelo tan largo como esta persona. Dijo: sencillo, lógico, es que ellos no vienen a mí para ser allí afectados. Vive el Señor para quitarle aquel pelo, vive el Señor para siempre, gloria a Dios. Entonces esa es la manera. Dios sí existe, la gente no va a Dios para que sean cambiados, para que sean transformados. Y el único que puede transformar a una vida, a una persona, se llama Jesucristo. Puede cambiar ese ateo, puede cambiar ese agnóstico, es el evangelio. Por eso es que el diablo odia tanto el evangelio, el diablo desprecia el evangelio. Por eso es que ha puesto a tanta gente a hablar mal del evangelio y hablar. Yo no digo que crean los evangélicos, gloria al Señor,
Usted no cree en los evangélicos, crea en el evangelio de Cristo, el evangelio de poder, el evangelio del reino, el evangelio eterno, el evangelio verdadero, el evangelio único. Podrá haber muchos evangelios, pero evalúelo usted mismo, mírelo por la palabra, donde la palabra cómo es que se vive, cómo es que se hace. El Señor para siempre vive. No es lo que yo le diga, no son los métodos, no son las formas, las maneras. Es del evangelio cómo es que se vive, cómo es que se anda. El chi mental se le cambia a esa persona. Los patrones mentales cambia el modo de ser, el modo de vivir, el modo de hablar, el modo de caminar. Eso lo logra solamente un poder y se encuentra en el evangelio de Jesucristo. Maravilloso Señor. Es el único que puede hacer eso. No él lo puede hacer el hombre. Y el hombre puede intentar cambiar, dejar de golpear a su esposa, maravilloso Señor, querer dejar de beber allí para no gastar su plata, su dinero. Allí con las prostitutas, vive el Señor. El evangelio de Cristo puede cambiar las prostitutas. Vive el Señor para siempre. ¿Cuántas mujeres prostitutas que vendían su cuerpo al conocer el evangelio lo hacen? Porque no han conocido el evangelio. El día que conozcan el evangelio de Cristo dejarán de estar en el camino de la prostitución. Porque el evangelio tiene el poder para romper ese espíritu de prostitución y ser una mujer libre. Y ser una mujer de bien, una mujer honesta, una mujer que se ame, que ame su cuerpo, que ame su vida. Pero eso se logra entender es cuando la persona le permite que el evangelio entre dentro de su corazón. Porque puede tener el evangelio por fuera, pero no hace ningún efecto. Vive el Señor para siempre. Es como cuando usted compra un remedio, un medicamento y no se lo aplica, ni inyectado ni oralmente. Y puede ser muy bueno el medicamento, pero si usted no se lo aplica, no se lo bebe, como manda el experto de la medicina, no hace ningún efecto. De esa manera es el evangelio. Podrá haber muchas personas, dirá usted, pero yo conozco muchos evangélicos que viven de esta manera, golpean a sus hijos, esto y lo otro, bien el Señor, pues es porque el evangelio está allí, pero no le han permitido entrar hasta dentro de su corazón, porque cuando entra adentro, Él tiene un poder para producir un cambio, transformar la vida de esa persona. Eso lo hace en una religión, lo hace el poder sobrenatural, lo hace el poder del evangelio, bien el Señor para siempre. Por eso nosotros no nos avergonzamos, vive para siempre el Señor. No se avergüenza el borracho de su borrachera, no se avergüenza el ladrón en el ladronismo, no se avergüenza, vive el Señor para siempre, el homosexual en esa inmundicia, no se avergüenza el brujo en engañar allí a la gente. Cambia esos brujos, vive el Señor para siempre, es el único que puede que cambia esos brujos, el poder del evangelio. ¿Cuántos brujos hoy en día están hablando de la verdad a la gente? ¿Cuántos brujos, cuántos satanistas? Vive el Señor para siempre. ¿Cuántos satanistas hoy son pastores, hoy son evangelistas? ¿Quién puede hacer eso? No lo puede hacer la ciencia. No lo puede ser la intelectualidad que usted tenga. Puede ser muy intelectual, puede tener mucha ciencia, mucho conocimiento, mucha teología. Y el Señor, pero ese conocimiento no puede cambiar al ser humano. No puede cambiar la vida de esa persona. No puede cambiar su mente. No puede cambiar su corazón. El único que puede hacer ese cambio se llama el evangelio de Jesucristo. Cuando usted le permite, es como la medicina. Cuando usted la toma, la ingiere o se la aplica y se la inyectan, ahí usted ve un cambio, una reacción. De esa manera es el evangelio, cuando se le inyecta a la persona a través de la palabra en los oídos, cuando usted le permite entrar allí en su corazón, gloria al Señor, y recibe el evangelio. Si usted recibe el evangelio, está recibiendo a Jesucristo. El autor del evangelio es Cristo y está vivo, no está muerto, vive el Señor. Algunos siguen a dioses muertos, a hombres muertos, a figuras de aves volátiles, reptiles, imágenes. Vive el Señor adorando todo, pero son muertos. Vive el Señor para siempre. Como una anécdota muy fácilmente, hacerme entender a ustedes. Maravilloso el Señor. Alguien dijo, ¿quién se comió esto? Y ella le decía, ella. ¿Quién se comió esto? Ella. Vive el Señor para siempre. Ella no puede comer, porque ella ve. Tiene boca, nariz, pero no puede, tiene manos, pero no las palpa, no las mueve, no puede haber sido ella. Entonces ahí está fácilmente. Le dijo, ¿y entonces para qué la tiene? Si no ve, no oye, no habla, ¿para qué tiene un ídolo de eso? Entonces esa creencia en los ídolos. Fíjense que hay que tener un ídolo en la casa para que ese ídolo nos represente ante Dios. Donde la Biblia dice, por ejemplo, vive el Señor para siempre, con la Biblia en la mano, vive el Señor. Donde María, cuando ascendió al cielo, según ellos, que ascendió para el cielo, porque María estuvo en el aposento alto y fue bautizada con el Espíritu Santo y fuego con los 120 en el aposento alto. Ayer el día de Pentecostés. Vive el Señor para siempre, que nació allá la iglesia primitiva. Allá nació la iglesia primitiva, el Pentecostés. Y lo que predicó el apóstol Pedro fue el evangelio de la gracia, el evangelio de Cristo. No predicó otra cosa. No predicó allí religiones muertas, confusiones. Él predicó el evangelio de Cristo en el día de Pentecostés. Y hubo más de 3,000 almas que aceptaron a Jesucristo por medio de ese evangelio. Gloria al Señor, por medio de las buenas noticias para el mundo que hoy en día anda confundido. Gloria al Señor, entre un laberinto de religiones. El mundo está entre un laberinto de cosas, confundido, que no haya por dónde. Pero el evangelio le aclara esa confusión. Gloria al Señor para siempre.
Y entonces si ahí está, si no puede ver, no puede oír, no puede, ¿para qué lo tiene? Gloria al Señor. Y es donde la Biblia dice que María oye las oraciones que la gente le haga en la tierra. La Biblia dice claramente que el único mandamiento de María, la madre de Jesús, gloria al Señor, fue que está en el libro de San Juan, capítulo 2, versículo 5, cuando se acabó el vino en Cana de Galilea. Vive el Señor para siempre. ¿Qué fue el mandamiento de María? Haced lo que os dijere, vive el Señor. Ella le dijo a los que estaban allí, que se acabó el vino, vive el Señor. El mandamiento de esta mujer fue que se hiciese lo que el Señor Jesús dijese. Maravilloso el Señor. Ese es el mandamiento de esta mujer. Una mujer muy allí, vive el Señor, con una creencia. Una mujer cristiana, como las mujeres cristianas de hoy en día, que imitan. Así como usted vive ese vestuario, ese vestido, esa falda, vive el Señor. Usted está imitando a María, vive el Señor. Y ese es el mandamiento. Vive el Señor para siempre. Hacer lo que él dijere, lo que os diga, vive el Señor. Nosotros, eso es. Allí María no, ni cuando estaba en la tierra, ni cuando después que murió, allí ascendió, como dicen algunas personas que pretenden que oye las oraciones, que hay que rogarle, que María es intercesora ante Dios. No tiene Dios, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. La Biblia dice, no hay otro mediador entre los hombres, solamente Jesucristo hombre, gloria al Señor. Hay un solo mediador y se llama Jesucristo. No son las ideas, gloria al Señor. No es el domingo, no es el sábado, gloria al Señor. No es María, no es Pedro, gloria al Señor. Algunos no, que Pedro está en el cielo y tiene las llaves. ¿Por qué? Porque esa creencia, porque esa enseñanza, porque a él le dieron las llaves del reino, pero es la llave de ministrar la palabra. Es lo que yo estoy haciendo en esta tarde, ministrando la palabra del Señor. Estas son las llaves del reino de los cielos, para abrir la mente a muchas personas, muchos candados que están allí, pero cuando escucha el evangelio del Señor Jesucristo, esos candados son volados en pedazos, esas cadenas se rompen totalmente, y el evangelio rompe esos candados, eso fue lo que predicó, esa fue la llave que tenía el apóstol Pedro. Y sobre esta iglesia, el Señor, sobre esta roca, y la iglesia está hablando de la verdad, de la confesión, el Señor, que allí se fundaba en esa palabra, el Señor. Pero no es que Pedro está allí en el cielo con una puerta abriendo allí. Esas son las religiones. Eso es lo que confunde. Pero la gente quiere vivir de esa manera. Es porque quiere. Como dijo un hombre judío, usted sufre porque quiere. Porque hay palabra, hay mensaje en el internet, en la radio, la televisión, la Biblia. Si usted no quiere oír a ningún predicador, si no nos quiere oír a nosotros, gloria al Señor, predicando en las redes sociales. Si usted no quiere que nadie le enseñe, que nadie le hable de Dios, del evangelio de Jesucristo, porque usted desprecia el evangelio, porque usted lo odia, porque usted maldice el evangelio, porque usted lo aborrece, porque el evangelio para usted es lo peor. El evangelio para usted es como una basura, es lo peor que puede haber. Gloria al Señor. El evangelio es el que te puede cambiar tu vida, el evangelio es el que te puede salvar, gloria al Señor. Entonces usted lea la Biblia y se cuenta la palabra del Señor. Lo dice, yo creo en Dios, creo en Dios, pero no creo en ese evangelio. Creo en Dios, pero no creo en esas iglesias. Creo en Dios, pero no creo en ese evangelio. Pues, exacto, se le respeta su fe y se respeta su creencia, pero para entrar en el reino de los cielos hay que aceptar el evangelio del Señor Jesucristo. El evangelio nos conecta con Dios, el evangelio de la gracia, el evangelio produce el perdón en su vida, le produce la paz que usted no tiene, el gozo que usted no tiene, la alegría que usted no tiene, lo que usted ha perdido, usted puede recuperarlo a través del evangelio. Gloria al Señor, que es una ciencia que vino de Dios, una ciencia poderosa. Es donde está el manual de Dios, el poder de ese evangelio, el poder del evangelio, maravilloso Dios. Si esto fuera de hombre, se lo digo a usted, terminando ya, hermano y amigo, si el evangelio fuera creado por el hombre, como las demás religiones que hay, los hindúes, maravilloso Señor, y los budas, los que creen en Buda, que creen que cuando le rascan allá la panza a ese Buda, y muchos están bajo una maldición, y el Señor para siempre, una maldición que siempre tienen en esas tiendas, algo que es así, eso es demoníaco, viven bajo una maldición que para traer los clientes, es una maldición del mismo diablo, que Dios reprenda. Sálgase de esa maldición en el nombre del Señor. El evangelio rompe esas maldiciones, el evangelio rompe esas cadenas, el evangelio te hace libre de esa desgracia. Es una desgracia que viene de parte del diablo. El evangelio es la gracia de Dios para salvarlo y ayudarlo a salir de esa condición que está bien el Señor. A eso es lo que dice el evangelio, es lo que hace el evangelio. Por eso nosotros creemos en el evangelio, predicamos el evangelio y hacemos lo que el evangelio nos manda que hagamos, maravilloso Señor. Eso es lo que aquí vemos, maravilloso. Si fuera de hombre el evangelio, creado por el hombre, fabricado por el hombre, como las miles de religiones que hay en el mundo, y cada día va a salir otra, gloria al Señor, y las que ya hay, gloria al Señor, todas las que hay, hasta el momento, el mormonismo, todas las que hay, con distintas clases de creencias, ideologías y teologías, creencias allí, maravilloso Señor, pero el evangelio es uno solo. Cuando vino a la tierra, se encontró con los fariseos, con los saduceos, con los seguidores de Herodes, con muchos, y empezó a tener allí tropiezos y problemas, pero el evangelio no lo detuvo nada de eso.
El Señor, el Evangelio pasó por encima. Y entonces aumentó los seguidores de Jesús, porque Jesús predicaba, el Señor, el Evangelio de Cristo. Lo predicó en Jerusalén, cuando estuvo allí en Samaria, aquel día, el Señor, hablando con la mujer samaritana. ¿Quién pudo cambiar a la mujer samaritana? El Evangelio de Jesucristo. Una mujer que tenía más de 6 maridos. El Señor no haya sido libre nunca, la hizo libre el Evangelio de Cristo. Usted que ha estado en ese adulterio, te puede hacer libre el Evangelio de Cristo. En esa hechicería, el único que te puede hacer libre el Evangelio de Cristo. En esos problemas, allí el Evangelio de Cristo te puede dar libertad y liberación. Puede ser una mujer atada por esa situación. El Evangelio de Cristo es el único que puede producir mujeres que están en adulterio, hombres que están en adulterio, hombres que están en toda cantidad de pecados. Vive el Señor. Cuando conozca el Evangelio es libre esa persona, porque no es creado por el hombre, no fue fabricado, no es ligar, no es amarrar, no es atar, como lo que decía comenzando, lo que significa la palabra religión, las definiciones. El Señor vive para siempre. Eso, el Evangelio hace totalmente el cambio, la diferencia. Somos diferentes porque nos hizo diferente el Cristo de la gloria. Mucha gente, el diablo los agarra por el cuello y los arrastra. Se los lleva a las discotecas, se los lleva a las tabernas, se los lleva allí a adulterar, se los lleva a las prostituciones, se los lleva a consumir droga. ¿Por qué no hace eso en un creyente verdadero? ¿Por qué no lo hace? Vive el Señor. No lo hace porque dentro de esa persona ha tenido su conciencia, su mente, su alma ha sido regenerada por el cambio que ha producido el Evangelio de Cristo en la vida de esa persona. Vive el Señor amado. Ya hoy no es un alcohólico, ya hoy no es un drogadicto, hoy no es un borracho. Vive el Señor. Hoy no es un homosexual, es un hombre completo. Hoy tiene su hogar, tiene su esposa, tiene sus hijos. ¿Quién lo pudo hacer? El poder del Evangelio. Ahí vemos, gloria al Señor, cómo ha hecho Dios con el hermano Jesús Reyes. Un hombre que Dios está usando también poderosamente en el evangelismo. Un hombre que allí vive el Señor, un travesti, una persona que era terriblemente confundida, atada por esos demonios. ¿Quién pudo hacer libre al hermano Jesús Reyes? El Evangelio de Jesucristo. Vive el Señor para siempre. Y el hermano presenta el Evangelio donde quiera que va. Y lo que hizo el Evangelio en él. Y lo puede hacer con todos los homosexuales del mundo. Le amamos y le queremos, no lo despreciamos. Vive el Señor. El Evangelio de Cristo es el Evangelio que rompe esas cadenas. Están atados a demonios de homosexualismo y de demonios de lesbianismo. Mujeres allí con la intención de estar con otra mujer. Eso lo hace el demonio. Pero el Evangelio cambia esa mente, cambia ese corazón y cambia esa conciencia. Es por eso, porque no es creado por el hombre. No fue fabricado el Evangelio. El Evangelio no fue fabricado en la NASA, como algunos dicen. No, que el Evangelio lo hicieron los americanos para tener este tercermundista, tenerlos atados y confundidos allí. Y tenerlos allí para que no se levante allí nosotros aquí el tercermundista, que nos dicen a nosotros tercermundistas. Fue creado por los gringos, los americanos allá, me ha dicho el Señor, para que vivieran nosotros allí. Pero ¿sabe qué? El Evangelio no fue creado ni en la NASA, ni en ningún laboratorio humano aquí, científicamente hablando. El Evangelio fue creado en el tercer cielo. El Evangelio vino directamente de la mano de Dios. Vive el Señor para siempre. Por eso es que hay poder. Por eso se lo recomiendo. Gloria al Señor. Por eso le recomiendo el Evangelio del Señor. Usted que no ha podido ser libre, dejar de fumar. Vive el Señor, le recomienda a algunos de los expertos. Haga esto otro. Vive el Señor para siempre. Pero siempre sigue esa ansiedad. ¿Quién le va a quitar esa ansiedad a usted del fumar? Fumar la pipa, el tabaco, aquello, lo otro. ¿Quién va a dejar? No, yo dice quién, el Señor. Cuando usted oiga el Evangelio, dejará de ser de esa manera y podrá demostrarle a usted a ese vicio, a eso que usted hacía, a ese pecado que lo tenía atado. Podrá usted demostrar, gloria al Señor, con su frente allí levantada y decirle, gloria al Señor, que Cristo lo ha hecho libre. Gloria al Señor, usted mujer, que Cristo lo ha hecho libre. Que estaba en ese mundo de prostitución, que creía usted que no podía vivir y salir nunca de ese atolladero. Pero cuando usted oyó el Evangelio del Señor, que no fue inventado en ninguna ciencia humana, pues el Señor, ahí es donde usted puede reconocer y saber que hay un poder sobrenatural dentro del Evangelio, que no fue creado por el hombre. El poder del hombre es limitado. Y por eso, terminando, gloria al Señor, se levantaron muchos hombres. Se levantó un hombre, gloria al Señor, con una idea de tumbar aquel régimen. De tumbar allí, en la época del Imperio Romano, gloria al Señor, un tal Teudas. Eso está en el libro de Hechos de los Apóstoles. Como unos 400. Pero dice que fueron destruidos. Y su líder fue muerto. Y allí aquello se dispersó y se acabó. Y hasta llegó aquella revuelta, se desapareció. La tendencia de ellos desligarse, gloria al Señor, de ese poder, de ese régimen, de ese imperio que los dominaba, los doblegaba. Y ellos levantaron, el Señor, allí ese grupo de gente para tratar de liberarse, el Señor, de todo lo que estaba moviendo. Pero su líder fue muerto y también los que seguían, y se esparció todo aquel grupo. Vive el Señor. Luego se levantó Judas el Galileo. Eso están hechos los apóstoles, gloria al Señor.
y también con la tendencia de ser libre de todo aquello. Y el Señor también le destruyeron, le acabaron con la vida. Eso lo estaba comentando el hombre llamado Gamaliel. Estaba mirando, haciendo una diferencia. Se levantó el uno, se levantó el otro. Pero aquella gente estaban persiguiendo al apóstol Pedro, a Juan, aquellos discípulos del Señor que estaban predicando el evangelio de Cristo allá en aquellos lugares. Vive el Señor para siempre. Entonces allí este hombre le dice a aquellos perseguidores, entre esos ya estaba esa persecución, Saulo de Tarso, persiguiendo, arrastrando allí, antes de conocer el evangelio de Cristo. Pablo, el apóstol Pablo, que hoy conocemos al apóstol Pablo, antes era Saulo de Tarso, hacía aquello porque no había conocido el evangelio de Cristo. Maravilloso Señor. Usted vive de esa manera porque usted no ha conocido el evangelio de Cristo. Experiméntelo. El evangelio es una forma de vida, experiméntelo, como el aire en sus pulmones, como el agua en su cuerpo, como la comida. Gloria al Señor, experimente. El evangelio es experiencia. En el evangelio hay experiencias vividas que usted le experimenta una vez y no quiere que eso salga nunca de su cuerpo, de su vida, de su alma. Experimente el evangelio del Señor Jesucristo. Mirará la diferencia. Y este hombre Gamaliel empieza, los reúne, porque tenía un poder, era un hombre muy intelectual, un hombre muy sabio, los reúne a todos. Y le dice, ojo, tengan cuidado. Yo estoy viendo algo, y el Señor para siempre, que aquella le mencionó al uno, al otro, gloria al Señor, pero yo veo este tercer grupo, que usted le están dando, le están golpeando, pero esta gente siguen. Pero Gamaliel, a pesar de que no era cristiano, gloria al Señor, pero un hombre que sabía mucho, era intelectual, hombre muy prominente, un hombre muy sabio, gloria al Señor, se dio de cuenta y detectó, miró algo diferente en ellos. Es que el evangelio del Señor Jesucristo nos hace hacer diferencia, gloria al Señor, entre todas las religiones del mundo. El evangelio hace la diferencia entre todas las religiones del mundo, llámense como se llamen. Pueden haber 50,000, 100,000, 200,000 religiones, pero el evangelio es uno único, uno solo. Y el evangelio es capaz con todas esas, gloria al Señor, barrer con todo aquello, con toda creencia falsa, con toda mentira, con todo engaño, con todo error. El evangelio es poder de Dios y puede barrer con todo prestigio, con toda situación, con toda ideología. Maravilloso Dios para siempre. Y este hombre empezó a decirle, gloria al Señor, lo persiguen, los golpean. Esta gente son raras, esta gente son extrañas, esta gente son diferentes. ¿Qué sucede? No desisten de eso que creen. El Señor, tengan cuidado. Porque si esta obra, dice el mismo Gamaliel, si esto es de Dios, porque si esto es de los hombres, finalmente también fracasará como las otras dos tendencias que hubieron. Gloria al Señor, pero esto yo estoy viendo algo. Veo algo diferente, gloria al Señor. Que esta gente predica algo distinto, algo diferente. Gloria al Señor. Y ustedes no han podido cerrarle la boca. Gloria al Señor. No han podido callarlo. Aún lo han golpeado, lo han encerrado. Vive el Señor para siempre. No han podido silenciarlos. Gloria al Señor. Es que el diablo a nosotros no nos va a silenciar. Gloria al Señor para siempre. Es que ese COVID-19 a nosotros, hermanos que están viéndonos ahora mismo, no nos va a silenciar. Ni esa epidemia, ni otro virus, ni nada. Ni amenazas diabólicas y satánicas. Nos va a silenciar. Gloria al Señor. Porque es un poder nosotros. Ese poder nos activa, nos acciona. Nos levanta y nos lleva, gloria al Señor, a hacerle guerra y frente a ese demonio. Vive el Señor para siempre. Y Gamaliel le dice, ahí, vive el Señor, enfóquese y mire, haga un análisis. Vive el Señor. Y ellos vieron, gloria al Señor para siempre. Porque si esto es de hombre, dice Gamaliel, esto va a fracasar. Esta religión, si esta religión es de hombre, esto va a fracasar, va a terminar en derrota, en fracaso, como las otras dos tendencias que hubieron. Pero si esto es de Dios, dice Gamaliel, no sea que ustedes mismos se encuentren luchando contra el mismo Dios. Toda persona que se levanta contra el evangelio, lucha contra Dios. Y díganme una cosa, ¿usted le ha ganado a Dios? Yo le digo, levante la mano al que le ha ganado a Dios. Ni el mismo diablo en el cielo quiso hacer una revuelta, una división en el cielo. Y fue arrojado a la tierra. Vive el Señor para siempre. Y fue destronado ese demonio inmundo, que el Señor reprenda. Así que no había diablo, ni demonio, ni principado, ni potestades, ni fuerza humana, ni diabólica, que pueda contrarrestar, vive el Señor para siempre, el poder del evangelio de Cristo, el Hijo del Dios del cielo. Por eso nosotros nos afianzamos y sabemos que hemos creído en ese Dios. Y por eso Gamaliel les dijo, y no pudieron cerrar las puertas. El Señor, salían por las calles, predicaban, no se cansaban, no cesaban de decirle, hablarle del evangelio, de lo que estamos hablando a esta hora. Maravilloso el Señor. Y él mismo, por eso dice la Biblia, gloria al Señor, que Esteban allí fue muerto, apedreado allí. Miró la gloria, miró a Jesús allí arriba, miró la gloria del Señor y a Jesús al lado del Padre. El Señor, así que no lo doblegaron las piedras, no lo doblegó nada, porque sabía que el evangelio era un poder muy grande, gloria al Señor, y así un poder que antes, gloria al Señor, que eran arrojados allá en el foro.
y eran comidos por leones. Allí vive el Señor para siempre, cuando los gladiadores, hombres, mujeres y niños, y cada vez que arrojaban más personas, la gente, eso les daba un ánimo de aceptar el evangelio de Cristo. Vive el Señor para siempre. Un hombre llamado allí, vive el Señor Policarpo. En aquella época, vive el Señor, le dieron Policarpo, desiste de ese evangelio, desiste de predicar a Cristo, diga, César es el Señor, vive el Señor. Policarpo dijo, no, yo no puedo pagarle mal al que ha hecho tanto bien. 84 años tengo de servirle, vive el Señor para siempre. Policarpo, mira lo que hay allí, prendieron una hoguera grande, la candela subía, dije que fueran a colocar a Policarpo, amarrarlo, envolverlo y echarlo allá. Policarpo dijo, no es preciso, no es necesario, yo entro. Policarpo entró a las llamas y allí mientras se desintegraba por la candela, bien lo que hace el evangelio de Cristo, le da valentía al ser humano, le da poder, el Señor, le da coraje. Le da coraje para que suelte ese pecado. Usted no va a soltar ese pecado nunca. No va a soltar nunca esa cobardía. El pecado acobarda. El pecado encierra. El pecado destruye. El pecado acaba. El pecado aniquila. Bien, Señor, pero el evangelio le da poder. El evangelio le da fuerza. Produce ese cambio. Y este hombre pudo entrar. Y la gente, los que estaban allí, oían las alabanzas, las aleluyas. Que gloria al Señor. Eso es lo que hace el evangelio. El evangelio le da a la persona, le da valentía, le da fuerza, le da poder, le da autoridad sobre el diablo, sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos. El diablo sabe que no ha podido ni podrá derrotar el evangelio. Usted, hermano, que está viendo el Señor, afiáncese más en ese evangelio. Ame más ese evangelio. Asumete ese evangelio más para que usted vea las bendiciones grandes que va a traer el Señor. Que ya las tiene allí, el Señor para siempre. El Señor ya, aquí el Señor para siempre. Ahora, ¿qué va a hacer usted con el evangelio? ¿Qué piensa hacer? ¿Qué reacción va a tomar usted en este momento? Hay muchas cosas que pueden hablar del evangelio por el tiempo. El Señor vive para siempre. El tiempo ya con lo que usted ha oído, ya ha podido entender y ahí viendo, el Señor, usted ha comprendido que es realmente el evangelio de Cristo. Hay una diferencia, el Señor, entre el evangelio de Jesucristo, el único. Hay uno solo, el verdadero. No hay dos, ni tres, ni cuatro. El Señor es uno solo y viene de Dios. Y por eso está hasta el día de hoy. Va a seguir haciendo frente. Y ayer el Señor no ha podido ninguna cosa, ningún sistema, ni en ningún país donde entierran a aquellos hombres vivos y los cuelgan, los torturan. Eso, porque dice, pero ¿cómo será eso posible? En las catacumbas, allá, en aquellos lugares, las cortinas de hierro, el Señor, mucha gente de la tendencia, con los humanos, los perros encima, y los tragaban allí los leones y todo aquello, eran torturados, amordazados. Y el Señor para siempre, pero ese poder, esa autoridad, se la dio el evangelio a esos hombres, como también te la da a ti que estás viendo, estás oyendo, ve el Señor para siempre. Así que el evangelio no es cualquier cosa, el evangelio es poder de Dios. ¿Qué piensa hacer con el evangelio? ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a rechazar? Esa es su opinión. Le dejo esa opinión para que usted mismo evalúe usted mismo. Si provoca seguirle, el Señor, o lo deja, o lo acepta, o lo rechaza, el Señor. Si usted lo recibe, para usted es el bien, ni que es para Dios, el Señor para siempre, porque Dios no necesita de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Dios a través del evangelio del Señor. Tenemos la respuesta, tenemos la salida, tenemos la entrada, tenemos la paz, tenemos el gozo, tenemos el perdón, conocemos la verdad, somos libres, nos da fuerza para vencer todo lo que se esté oponiendo, todo ligamento, toda ligadura, toda obra del diablo, arrasa las tinieblas, corta el mal. Él lo hace el evangelio del Señor Jesucristo. No hay otra forma, otra manera. El Señor, si hubiera, se le dijera otra forma, pero es el evangelio del Señor, vive para siempre. Ahí se lo dejo a su disposición, se lo dejo a su opinión, se lo dejo a su manera de pensar. Que Dios le bendiga de manera especial, el Señor, a usted que me ha visto, y usted, hermano, el Señor, allí en aquel lugar, vamos a hacer una oración. El Señor para siempre, nuestro Dios, Padre Santo, en esta hora, Padre, por este precioso momento, Padre de la gloria, de este momento, de este instante, Señor de gloria, Padre, Espíritu de Dios, Rey de gloria, Padre amado, Dios mío, Rey de gloria, Padre eterno, Dios mío, Señor, en base a esta palabra, al Evangelio poderoso del Señor Jesucristo, por el poder de la sangre del Señor Jesucristo, Padre amado. Dios mío, Señor amado, cubrimos los miles de millones de oyentes a nivel mundial, Señor de gloria, Padre amado. En esta hora, ayuda, Dios mío, Padre amado, cada pastor, cada pastora, Dios mío, Señor amado, cada vida que está viéndonos, Dios del cielo, Padre. Mira el hogar de la hermana Kaira, Señor, y el hogar del hermano William, Señor amado. El hogar de Dios mío, hermana Mireya, el hogar del hermano Edgar, el hogar del hermano Pastor allí, Padre amado. Allí el hermano Antonio, allí, Señor amado, allí en Tame, Señor de gloria, Padre, con su esposa que está allí, que me está viendo en este momento, que reciba ahora mismo por el poder de la palabra, un poder que puede transformar, Dios mío, levantarlo de ese lugar, Dios del cielo. Hermano Antonio, Padre de la gloria, allí en Tame, Señor de gloria, Padre amado, glorifica su poderoso nombre, ayúdalo, Señor amado, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra.
Dios mío, el hogar de la hermana Kaira, Dios del cielo, su esposo, sus hijos allí del cielo, su hijo, su hija allí, Padre amado. Dios mío, el hogar, la economía, todo, hermano William, la economía, Padre amado, hermano Edgar, la esposa, Dios mío, su hija, hermana Nicole, Dios del cielo. Dios mío, Padre de la gloria, hermana Mireya, esa pierna allí, Señor amado. Envía, Dios mío, los anticuerpos, Dios del cielo, Padre amado. Dios mío, por el poder de la palabra, Espíritu de Dios. Hermano, los pastores allí, Rey de gloria. Dios mío, Señor amado, a nivel de la zona del departamento de Arauca, zona 13, los diferentes, Dios mío, Padre amado, en el nombre de Jesús, el hermano Libardo, la hermana Marisol, todos allí, Dios del cielo. Dios mío, Padre de la gloria. Padre amado, de la zona 6, el hermano Nilson Baldomino, su esposa, la iglesia allí, Dios del cielo, en el Pinal Estado Mérida. Dios mío, todos los pastores en la zona 9, Señor amado, guárdalos, presérvalos, ayuda a nuestro hermano Armando Núñez allí, en Palotar, Estado Táchira, Dios del cielo, sigue guardando sus hijos, Dios mío, su esposa, Padre amado, la iglesia, por la misericordia del Señor, pastor allí, Padre amado. Dios mío, hermano Alexander, allí en Guadualito, que está viendo, Padre amado, su esposa, sus hijas, Dios del cielo, le sigue ayudando, Padre amado. Dios mío, nuestro presbítero, hermano Luis Cuello, Rey de gloria, sigue, Dios mío, extendiendo tu obra aquí, y aquí en el Bajo Apure, Alto Apure, Padre amado, aquí en el pueblo de Amparo, Señor amado, en el nombre de Jesús, Dios de los cielos, Padre amado. Dios mío, que este COVID-19, que esta pandemia no haya podido, Dios mío, ni va a poder contra el Evangelio de Cristo, Padre amado. El Evangelio de Cristo tiene poder, Dios mío, para desarraigar, cortar, Dios mío, por el poder de la palabra, Rey de gloria. Ayúdanos, Dios mío, a ser libres, Padre amado, de toda pandemia, todo demonio, toda epidemia del diablo, todo virus, toda peste, toda pestilencia. Se va a tierra en el nombre de Jesús, Padre amado. Ahora envía, Dios mío, orando por esas personas enfermas, Dios del cielo. Dios mío, sufrí esos dolores allí, Padre amado. Dolor de cabeza, dolor de hueso, Padre amado. Dios mío, esa hernia, esos cálculos renales, Dios amado. Problema en la úlcera, problema en el colon, Dios amado, los tejidos, los órganos, Dios mío. Arranca de raíz, poderoso Dios, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de la palabra. Dios mío, esa hernia umbilical, esa hernia, Dios mío, allí, Padre amado. Problema de las cervicales, el peso, esa carga. Problema, Dios mío, Dios de los cielos, de migraña, se va a tierra en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra, problema en las caderas, Dios mío, los pulmones, los riñones, la falta de oxígeno al cerebro, arranca de raíz, envía la palabra, envía sanidad, envía liberación, Dios mío, esos cuerpos, Padre amado. Dios mío, poderoso eres tú, Padre amado. Corte ese quiste, Padre, en esa mujer. Dios mío, ese mioma, problema, Dios mío, el cuello uterino, en esa vejiga, Padre amado. Toda infección se corta, se va a tierra, Padre amado. Esa mujer estéril, ese hombre estéril, Padre amado, en el nombre de Jesús, que pueda procrear, crear, Dios mío. Padre amado, levanta, Dios mío, esa matriz caída, en el nombre de Jesús. Se va por tierra, eso es lo que hace el Evangelio de poder, el Evangelio de Cristo, el Evangelio del reino de los cielos. Padre amado, hace la diferencia entre diferentes tipos de religiones que tienen poder, tienen autoridad, porque ha sido la autoridad que ha sido dada de Dios, Dios mío, porque es poder, Dios mío, las buenas nuevas, o las gratas, Dios mío, las gratas nuevas, Dios mío, para ese mundo, para esa mujer, ese hombre, Dios mío, esa peste de enfermedad, Padre amado, ese demonio de enfermedad, se va por tierra, ese trabajo diabólico, ese trabajo montado, se caen los altares de brujería, demonio de brujería, todo brujo, todo santero, todo demonio se va a tierra, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Demonios inmundos de brujería se va a tierra, demonio, maleficio, hechizo, conjuro satánico, se va por tierra esa inmundicia, en el nombre de Jesús, Dios mío. Quita los cuchillos en cruz, Padre amado, que producen dolores de cabeza, alfileres localizadores, alfileres envenenados, fotocopias de cédula bajada por internet, Señor amado, son quemadas. Velación, invocación, veladora, Padre amado. Dios mío, se rompe polvo de azogue, Dios mío, polvo de pica pica que han puesto de aquellas vidas, Padre amado. Esa desesperación, esa incomodidad, ese fastidio, esa guerra, ese pleito, esa división, ese problema en el hogar, la familia. Dios mío, se va por tierra todo demonio inmundo, demonios asignados, demonios guardianes, demonios familiares, se van a tierra en el nombre de Jesús. Recibe poder de Dios, recibe el poder del Evangelio, amigo, hermano, usted allí, Padre amado. Oh, maravilloso Rey de la gloria, apóyese en el Evangelio, apóyese en ese Evangelio de poder, enfrente ese demonio, confronte ese infierno, confronte esa muerte, confronte ese espíritu inmundo, problema de respiración, Dios mío, problema de infarto, Dios mío, problema de migraña, Rey de gloria, problema de infarto, Rey de gloria, Dios mío, ese problema, ese adormecimiento en ese brazo izquierdo, Padre amado, sea por tierra en el nombre de Jesús. Dios mío, ese adormecimiento, poder de Dios, Dios mío, síntomas de trombosis, síntomas de derrame cerebral, se corta, se reprende el demonio de muerte, demonio de barca, se va por tierra, demonio inmundo, suelte esas vidas. Dios mío, mira los médicos a nivel mundial que están, Dios mío, allí en la línea contra esa enfermedad, esa pandemia, en la línea de lucha, Padre amado. Dios mío, Padre de la gloria,
Bendice las Fuerzas Armadas Militares a nivel mundial, Dios mío, los países que han estado contagiados, Estados Unidos, Dios mío, España, Europa, Padre de la gloria, Dios mío, Brasil, Colombia, Venezuela, Padre de la gloria, Dios mío. Oh, maravilloso Rey de la gloria, Padre amado, gente que están allí, Dios mío, debatiendo en la UCI, otras personas que están en casa, allí enfermas con ese problema de COVID-19, con esa, Dios mío, arranca, se va por tierra, explota ese demonio, Dios mío, ese virus, esa bacteria en ese pulmón, Dios mío, ese hombre que está allí agonizando, esa mujer que está agonizando allí, que no haya que hacer. Sopla allí, Padre amado, vida sobre ese cuerpo, diablo inmundo, no te va a arrebatar malas vidas, no se lleva malas vidas, demonio, en el nombre de Jesús, poder de Dios. Rompe esas cadenas, rompe ligaduras, se va por tierra ese virus del diablo, virus del demonio. Dios mío, por el poder de la palabra, queme esa inmundicia con la palabra del Señor y la sangre de Cristo es aplicada, Dios mío, a todas esas naciones, Padre amado. Dios mío, que miren la luz al final del túnel, que miren la luz al final por encima de esa pandemia, Señor amado, la luz de la esperanza, la luz del evangelio, que se apropien, que se apoderen, Dios mío, que se afinquen, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, por el poder de esa palabra, que reciban esa fuerza, reciban ese ánimo, esa voluntad, Dios mío, en esta hora, Padre, dejamos en tus manos, Dios mío, declaro, decreto, establezco tu reino permanente a nivel mundial en los 5 continentes, Señor amado. Dios mío, Padre de la gloria, gracias por lo que ya hiciste, gracias por lo que estás haciendo aún todavía, Señor amado, gracias por lo que harás de aquí en adelante, Señor amado. Muchas gracias, Espíritu Santo de Dios, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Señor amado. Quien le habló para todos ustedes, el hermano Elías Peña, desde aquí, de la población del Amparo, Estado Apure, Venezuela, el Señor. No alcanzo a ver las letras porque está siempre un poco oscuro, pero aquí tenemos el hermano Giovanni que nos ayuda a ver las letras, los mensajes, hermano Daniel, hermana Kaira, hermano William, todos los hermanos, esposa, hermana Vicky, aquellas personas que están allá. Agradezco, Señor, para siempre. Vive Cristo. Ha sido un placer, hermano, ya que ustedes han visto, han analizado del Señor, lo grande que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Ustedes pueden comprender que son gente sabia, gente estudiosa, gente preparada, gente intelectual, pero el Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios, no es una dogma, allí no es una leyenda, no es una historia, es el poder de Dios que tiene el poder allí para cambiar la vida de esa persona, que usted no ha podido ser libre hasta el día de hoy. Permita que el Evangelio entre hasta su vida, haga la prueba, no le cuesta nada como probar. Si usted prueba y si no lo cambia, pues me puede decir, llamar mentiroso, pero a mí me cambió yo acepté a Jesús a los 18 años y me ha ayudado en todos estos años. El Señor, este año 2020 entré a 27 años de haber aceptado el Evangelio de Cristo y no me avergüenzo de haberlo aceptado. A mí más bien no haberlo hecho más antes, pero como mis padres no eran cristianos, hasta el momento mi madre aceptó a Jesucristo hace ya unos años, pero yo lo acepté primero, acepté el Evangelio del Señor Jesucristo. Y algunos se arrepienten de haber aceptado el Evangelio. Yo me arrepiento de no haberlo aceptado más antes. Y el Señor para siempre. Ve, hermano, eso es lo que yo me arrepiento de no haberlo aceptado más antes. Algunos cristianos están arrepentidos de haberlo aceptado y con ganas de irse, salirse algunos dicen, yo no acepto ese evangelio. No es evangelio, es evangelio. Buenas nuevas. El Señor. ¿Sabe por qué se van? Porque todo el que se mete, se sale. Por eso ese es un ejemplo, hermanos. El que se mete, se sale. Ahora, el que permite que el evangelio entre hasta él, no se sale. No se va. Más bien quiere más. El Señor. En mí, 27 años. El Señor. Lo acepté a los 18 años. Si a mí me ayudó en todo este tiempo, con problemas, con lucha, con dificultades, como ustedes tienen, con debilidades, con toda, el Señor me ayuda, el Evangelio del Señor me ha ayudado en todo este tiempo. Yo sé que a usted también lo vaya a seguir ayudándole. Claro, siempre y cuando usted le permite que le ayude, porque si usted mismo no permite, Dios no puede trabajar con alguien que no quiera. El Evangelio es gratuito. Usted no tiene que pagar nada por el Evangelio. El Evangelio no hay que poder estar pagando, haciendo cosas fuera de lo que nos manda el Evangelio, añadiéndoles. El Evangelio es claro, es completo, es así como usted lo ve, sencillito, pero con un poder muy grande, es un poder celestial, un poder divino. Maravilloso el Señor. Entonces no hay que estar añadiendo, haciendo esto, haciendo aquello, o yo tengo que pagar, tengo que pactar, tengo que sembrar, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro. Gloria al Señor, no. El Evangelio es así como usted lo sencillito. Gloria al Señor, para gente también que no sea sencilla, que sea orgullosa, que sea arrogante, prepotente, le va siempre a costar, pero si le permite que el Evangelio entre hasta esa persona, pensará, gloria al Señor, de otra manera y quedará libre y será libre, gloria al Señor, y podrán pensar, ser humilde, ser noble, gloria al Señor, porque el Evangelio es lo más digno, lo más santo, lo más sagrado, lo más puro,
lo más decente que hay en esta tierra. Esta tierra puede haber muchas personas con mucha decencia, pero a veces se le va la clase. A veces se maltrata el castellano allí, María Dios el Señor, el español. Pero el Evangelio es la cultura más elevada, la cultura más pura, más limpia, más purita. Eso es una miel dulce. Por eso nos enseña. Personas que no son intelectuales, personas que han estado en el suelo tiradas del basurero, hoy en día son grandes hombres de Dios. ¿Qué grado de estudio tiene esa persona? Si usted me pregunta qué grado de estudio tengo yo, a mí me enseñó Dios a leer, un poquito más de testimonio, a mí me enseñó el Señor a leer en la palabra del Señor. No tuve ni un día de clase, ni un momento, ni un profesor. Aprendí a leer en la Biblia, allí leyendo, y por eso leo allí todavía leyendo, y aprendido todavía de parte de Dios. Por eso yo no me vanagloreo ni me jasto, es Dios. Que Dios me siga ayudando cada día más, que Dios me ayude a honrar al Señor. Gloria al Señor para siempre, el Señor vive. Gloria al Señor para siempre. Eso es este estudio, esa palabra Dios la ha puesto. No he tenido escasamente de pronto escribir mi nombre con muchas dificultades muchas veces. Gloria al Señor, todo le agradezco a Dios. No tengo cómo pagarle al Señor. Y de aquí para adelante, gloria al Señor, como hasta el día de hoy, hasta aquí me ha ayudado Dios. Yo sé que a usted también, maravilloso Señor, yo sé que también a usted, hermano y hermana, y el Señor para siempre le va a seguir ayudando. A mí me ha ayudado, a usted me va a ayudar. Dios no anda pidiendo, por ejemplo, que usted sea un gran intelectual. Si lo es, gloria a Dios. Un gran profesional, si lo es, gloria a Dios. Si es un analfabeta, no importa. Pedro y Juan eran del vulgo, desletrados. Y mire cómo Dios los usaba. Dios usa es cuando nosotros nos disponemos y le permitimos que el Evangelio del Señor haga en nosotros lo que Él quiere hacer. No nosotros por el Evangelio en nosotros le permitimos que trabaje en nuestras vidas. Ve, hermanos, maravilloso Señor. Dios les bendiga, hermano Pedro Curbelo, allá en Tame, su esposa y sus hijos. Dios les guarde. Solo una petición, solo saludos. Y muchas gracias por los saludos, hermanos, amigos que están viendo estas horas. Que Dios les bendiga poderosamente. Un abrazo fuerte, un abrazo caluroso. Les amo en el Señor. Algunos los conozco, otros no. Y los que no me conocen, pues me están distinguiendo, conociendo a través del Face. Y les abrazo, les amo en el Señor Jesucristo. Y hacia adelante. Gracias por esos saludos, gracias por esos mensajes. Que Dios les siga ayudando, les siga fortaleciendo a todos ustedes. Que Dios les guarde, Dios les bendiga. Todos los amigos y hermanos a nivel mundial, pastores, todos los que están viéndonos allí, me dice el Señor. Pastores y hermanos y amigos, hermano Alexandra allí en La Victoria, y a su esposa, a sus hijos allá también. Y al Señor y a cada hermano, cada pastor, cada pastora, todos los pastores. Les amo al Señor. De esta iglesia, Movimiento Mundial, la hermana Pepa Evangelista, que Dios les siga diciendo, guardándole allí a las pastoras, a los pastores, del Señor, a los hermanos, a los miembros, a los amigos, conocidos, a los no conocidos. Les amamos al Señor. Dios les guarde, Dios les bendiga. Hasta otra nueva oportunidad.